Hola, hola, mis chismosos seriales. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío, les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal nos encanta traerles todo el salseo, el drama, las últimas noticias de sus celebridades favoritas, y hoy, hoy vamos a hablar de una pareja que, seamos sinceros, nos robó el corazón a todos, Ander y Kerem Bürsin. Exacto, lo escucharon bien. Hoy vamos a analizar a fondo esa bomba que está circulando por todas las redes sociales, esa noticia que ha hecho que los fans de Almohadilla Anker vuelvan a soñar, ¿volverán Ander y Kerem Bürsin? ¿Hay una reconciliación a la vista? ¿O es simplemente humo y espejos? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha dejado esta pareja a lo largo de los meses. Vamos a analizar sus declaraciones, sus interacciones en redes sociales, e incluso vamos a echarle un ojo a lo que dicen sus amigos y allegados. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles a todos ustedes, mis queridos chismosos, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos el chisme más fresco, más jugoso y sobre todo más confiable. Además, si les gusta el vídeo, no se olviden de darle like y compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Almohadilla Anker. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Ander y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró con su química en la pantalla, pero también fuera de ella. Todos recordamos con cariño su papel en Sen Kalkapm, Love is in the Air, esa serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Su interpretación de Eda y Serkan fue simplemente mágica, y la conexión entre ellos era tan palpable que era imposible no pensar que su amor trascendía la pantalla. Y así fue. Ander y Kerem confirmaron su relación y durante un tiempo, nos hicieron creer en los cuentos de hadas. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en Instagram. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente, sin previo aviso, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Primero eran solo whispers en los pasillos de los sets de grabación. Luego empezaron a aparecer artículos en revistas y páginas web especializadas. Y finalmente llegó la confirmación oficial, Ander y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, devastó a los fans de Almohadilla Anker. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan aparentemente enamorada había decidido separarse? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles, incluso de la intromisión de terceras personas. Pero la verdad es que nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que realmente provocó la ruptura. Ambos, Ander y Kerem, siempre se han mantenido muy discretos sobre los motivos de su separación. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, y siempre han demostrado respeto y cariño mutuo. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las esperanzas de una posible reconciliación. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con que Almohadilla Anker vuelvan a estar juntos? Y ahora, llegamos al punto central de nuestro vídeo, la bomba que está circulando por todas las redes sociales. La noticia que ha hecho que los fans de Almohadilla Anker vuelvan a ilusionarse. ¿Qué dice esta bomba? Bueno, según varias fuentes, Ander y Kerem Bürsin han sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. Sí, lo escucharon bien. Juntos. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando en restaurantes románticos, paseando por las calles de Estambul, e incluso pasando tiempo juntos en la casa de uno de ellos. Estas informaciones, por supuesto, han encendido las alarmas y han provocado un tsunami de especulaciones en las redes sociales. ¿Significa esto que Ander y Kerem están volviendo a estar juntos? ¿Es posible que hayan decidido darle una segunda oportunidad al amor? La verdad es que por el momento, no podemos afirmar nada con certeza. Ni Ander ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos se han mantenido en silencio, dejando que las especulaciones corran libremente. Pero analicemos un poco las pistas que tenemos. Primero, el hecho de que hayan sido vistos juntos en varias ocasiones es, sin duda, un indicio importante. No es casualidad que dos personas que han terminado su relación pasen tiempo juntas de forma regular. Algo está pasando ahí. Segundo, la forma en que Ander y Kerem se han referido el uno al otro en sus últimas entrevistas. Ambos han hablado con mucho cariño y respeto sobre su expareja. No han habido rencores ni resentimientos, solo palabras amables y recuerdos positivos. Esto también sugiere que la puerta a una posible reconciliación está, al menos, entreabierta. Tercero, la actitud de sus amigos y allegados.
Algunas personas cercanas a la pareja han dejado caer pequeñas pistas en redes sociales, insinuando que algo podría estar pasando entre Andy y Kerem. Estos comentarios, aunque sutiles, han sido suficientes para alimentar aún más las esperanzas de los fans. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la emoción. Es posible que Andy y Kerem simplemente estén manteniendo una relación de amistad después de su ruptura. Es posible que estén pasando tiempo juntos como amigos, sin ninguna intención de volver a estar juntos como pareja. También es posible que estén trabajando juntos en algún proyecto profesional, lo que explicaría sus encuentros frecuentes. Recordemos que ambos son actores muy solicitados y que podrían estar colaborando en una nueva serie, película o campaña publicitaria. Sin embargo, a pesar de estas posibilidades, no podemos descartar la posibilidad de una reconciliación. La química entre Andy y Kerem es innegable, y el amor que se tenían era evidente para todos. Si ambos están dispuestos a trabajar en sus diferencias y a darle una segunda oportunidad a su relación, no hay razón para que no puedan volver a estar juntos. Además, es importante recordar que el amor es complicado. A veces las relaciones terminan por motivos que no tienen nada que ver con la falta de amor. Problemas de comunicación, agendas de trabajo incompatibles, presiones externas, son muchos los factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una relación. Si Andy y Kerem han aprendido de sus errores y han madurado como personas, es posible que estén en una mejor posición para afrontar los desafíos de una relación en el futuro. Y si realmente se aman, vale la pena intentarlo. Pero, ¿qué dice la propia Andy Ercel al respecto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Recientemente Andy fue abordada por la prensa en un evento y, como era de esperarse, le preguntaron sobre Kerem. Su respuesta, aunque ambigua, ha dado mucho de qué hablar. Cuando le preguntaron directamente si había una posibilidad de reconciliación con Kerem Bürsin, Andy sonrió tímidamente y respondió: «No voy a decir nada al respecto. Prefiero mantener mi vida privada en privado». Esta respuesta, por supuesto, no confirma ni desmiente nada. Pero el hecho de que no haya negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación es, para muchos fans, una señal de esperanza. Si no hubiera ninguna posibilidad de volver con Kerem, Andy podría haberlo dicho claramente. Pero prefirió mantenerse en silencio, dejando la puerta abierta a la especulación. Además, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado el vídeo de la entrevista y han llegado a la conclusión de que Andy estaba nerviosa e incluso un poco sonrojada al hablar de Kerem. Esto sugiere que todavía siente algo por él. Por supuesto, estos son solo especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando muy fuerte. Ahora, vamos a analizar la situación desde el punto de vista de Kerem Bürsin. ¿Qué ha dicho él al respecto? ¿Cómo se ha comportado en los últimos meses? Al igual que Andy, Kerem ha sido muy discreto sobre su vida personal. No ha hablado mucho sobre su ruptura con Andy y siempre se ha mostrado respetuoso y cariñoso al referirse a ella. En una entrevista reciente, Kerem dijo: «Andy es una persona